Buenas a todo el público presente. Vamos a continuar con la serie de videos acerca de biología molecular y celular. El tema de hoy es ácidos nucleicos. Soy Carlos Martel y empezamos. Entonces, primero tenemos que saber qué son, ¿no? Los nucleótidos como bloques de construcción. Podemos ver en la imagen izquierda al ADN y a las bases hidrogenadas como si fueran bloques, ¿no? Que se van a unir y se van a interactúa por diferentes tipos de enlaces que vamos a describir, que serían los puentes de hidrógeno. Y bueno, los nucleótidos van a ser los componentes de estos ácidos nucleicos. Tenemos que saber que existen dos, y van a ser el ADN y el ARN. Bueno, entonces los nucleótidos son los monómeros del ADN y ARN. Y su ensamblaje permite almacenar y transferir información genética. Además, algunos interactúan como moléculas energéticas y reguladoras. Ejemplo, el ATP y el GTP, ¿no? Además, eh, existen diferentes errores en su síntesis, ¿no? Por eso es muy importante algunos compuestos, como por ejemplo el ácido fólico durante la síntesis del ADN, ¿no? Además, sabemos que son biomoléculas portadoras de la información genética y son biopolímeros de elevado peso molecular. También se le puede definir como ésteres fosfóricos de los nucleósidos, porque van a formar enlaces fosfodiéster entre lo que sería sus pentosas. Y bueno, los componentes son un grupo fosfato, una azúcar pentosa y una base nitrogenada. Es básico saber esta distribución de sus componentes. Además, que su enlace se va a llamar enlace fosfodiéster, ¿no? Y se va a dar entre carbono 3 y el carbono 5 de la siguiente base, de la siguiente nucleótido, como podemos observar en la imagen del medio. Bueno, ahora los componentes de nucleótido, como ya había mencionado, son las bases nitrogenadas, la pentosa y el fosfato, ¿no? La pentosa es un azúcar de 5 carbonos. Y bueno, eh, dependiendo del azúcar puede ser ADN o ARN, ¿no? Si es una desoxirribosa va a ser ADN, si es una ribosa va a ser ARN. Bueno, el fosfato permite la unión entre nucleótidos, como ya había mencionado, y esta estructura permite modular, bueno, una modulación que determina función y estabilidad. Como podemos observar, ahí están los dos tipos de azúcar en la parte izquierda, la ribosa y la desoxirribosa. Se llama desoxirribosa porque el carbono 2 no tiene hidrógeno en vez de tener un grupo hidroxilo. O sea, tiene un hidrógeno que se le pone como H. En cambio, la ribosa en su carbono 2 tiene OH, un grupo hidroxilo. Y bueno, los nucleósidos se puede decir que son un nucleótido sin ácido fosfórico. En otras palabras, es una base nitrogenada unida a su azúcar. En cambio, el nucleótido son los tres componentes que ya habíamos mencionado. Y bueno, el nucleósido participa en la formación de nucleótidos al unirse con el grupo fosfato, ¿no? Y cumple un papel importante en lo que sería como precursor para la síntesis del ADN y ARN. También podemos observar las bases nitrogenadas. Que las bases nitrogenadas eh, pueden ser purinas o pirimidinas. Las purinas son el A, adenina, y la G de guanina. Y también las pirimidinas son la citosina, que C, la timina, que se representa como la T, y la uracilo, que se representa como la U. Ahí podemos observar las bases purinas y las pirimidinas, ¿no? O púricas y pirimidídicas. Ya, entonces, AG, purinas, CTU, pirimidinas. Y bueno, se diferencia en lo que serían los anillos, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos observar que las purinas tienen dos, en cambio las pirimidinas tienen uno solo, ¿no? Además, las bases purinas y pirimidinas se diferencian, o sea, una adenina y la guanina se diferencian en algunos tipos de grupos nada más. Como podemos observar en el carbono 6, la adenina tiene un grupo amino, en cambio la guanina tiene un grupo carbonilo. Entonces ahora vamos a pasar a hablar sobre la azúcar pentosa. Ya había mencionado, puede ser una desoxi Vuelvo a mencionar, puede ser una desoxirribosa o una ribosa. Desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN.
Y bueno, se diferencia, ¿no? Entre en la ausencia del OH o hidroxilo en el carbono 2 del ADN, y eso permite al ADN una mayor estabilidad química, porque el ADN no va a reaccionar tanto como el ARN. El ARN tiene más funciones que luego vamos a explicar. Entonces, esa pequeña diferencia define su rol como archivo genético, ¿no? Ahora, el grupo fosfato confiere carga negativa y va a formar enlaces fosfodiéster. Y en la molécula como el ATP almacena energía. Su liberación impulsa la síntesis de cadenas nucleicas. Vamos a pasar a hablar sobre la ley de Chargaff. Tiene diferentes componentes esta ley, donde la primera regla sería que todos los tejidos tienen el mismo porcentaje de los 4 nucleótidos. Segunda regla es que la porcentaje de purinas es igual al porcentaje de pirimidinas. O sea, la suma de la cantidad de adeninas más guaninas es igual a la suma de las timinas más las citosinas. Y eso tiene que ver mucho porque la adenina se va a unir a la timina y la guanina se va a unir a la citosina. Por eso que la suma de las purinas van a ser igual a la suma de las pirimidinas. Y bueno, la tercera regla es que el porcentaje de adenina es igual al de timina y el porcentaje de guanina es igual al de citosina. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de nucleótidos. Se diferencian por base, azúcar y fosfatos, ¿no? Los principales van a ser los 5, que ya habíamos mencionado. Bueno, los 4, adenina, guanina, citosina, timina. Y uno más, que sería el uracilo. Y el uracilo solamente se encuentra en el ARN. Y bueno, la guanina y la citosina van a formar 3 puentes de hidrógeno. Esa es su forma de unión, 3 puentes de hidrógeno. Y la adenina y timina van a formar solamente 2. Muy importante saber la diferencia entre la unión y la cantidad de puentes de hidrógeno que hay entre las bases. Y bueno, como ya mencioné, el ADN va a tener timina y desoxirribosa, y el ARN uracilo y ribosa. Y el ARN es mucho más reactivo y flexible. Ahí podemos observar a las 4 bases nitrogenadas, como adenina, guanina, uracilo y la citosina. Ahora vamos a hablar de lo que sería la estructura de los ácidos nucleicos y algunas de sus propiedades. Por ejemplo, los ácidos nucleicos son polímeros lineales con organización precisa y bueno, y como ya me he mencionado, van a ser un almacén de lo que sería la información genética. Tiene una característica como la direccionalidad de la cadena, que toda cadena tiene extremos de 5 y 3. Y esto define cómo actúan las polimerasas y los ribosomas. Entonces siempre la síntesis del ADN va a ser de 5 a 3, esa es su dirección. Y es por eso que la característica se llama direccionalidad de la cadena. ¿Y por qué? Porque en el carbono 5 es en donde está el ácido fosfórico. Y para formar lo que sería la síntesis del ADN, van a actuar lo que serían los trinucleótidos. O sea, son nucleótidos que tienen 3 veces un ácido fosfórico. Y como en el carbono 5 está lo que sería el ácido fosfórico, y van a tener 3, porque ese va a ser la base para formar el enlace fosfodiéster y formar una cadena lineal de ADN o ARN. Entonces, si se da de 5 a 3, va a tener menor energía de Gibbs. Porque si se da de 3 a 5, tiene que primero salirse 2 fósforos para quedar solamente un ácido fosfórico. En cambio, si es de 5 a 3, solamente se salen esos 2 y se une rápidamente al carbono 3. En cambio, si se une de 3 a 5, va a quedar sobrando 3 más. Y o sea, tendría que hacer un gasto excesivo de energía. Eso lo voy a explicar igualmente en lo que sería la clase de dogma de la biología de replicación. Y bueno, también existe una característica que es la polaridad. Ya, como ya me mencionas, de 5 a 3, ¿no? Y depende de la numeración de la pentosa. El extremo 3 tiene OH libre. Eso es lo que les estaba mencionando. Que el 5 va a tener el ácido fosfórico y en cambio el 3 el OH libre. Y eso va a permitir que el enlace fosfodiéster sea mucho mejor y más efectivo. Además, el enlace fosfodiéster se va a dar entre estas dos interacciones, ¿no? Entre el carbono 5 y el carbono 3. Y bueno, es un enlace fosfodiéster, o sea, tiene 2 grupos éster. Y en medio está el ácido fosfórico. Por eso el enlace se llama fosfodiéster. Y este enlace fosfodiéster va a formar
una estructura que se llama el azúcar fosfato, en el cual va a ser como un esqueleto de lo que sería el ADN y el ARN, que está por el exterior, y por el interior está lo que sería las bases nitrogenadas. Entonces, vamos a hablar ahora de la estructura del ADN. La estructura del ADN puede ser primaria o secundaria, y principalmente adopta una forma helicoidal, que sería una estructura ya secundaria, optimizada para estabilizar esta arquitectura, protege la información y facilita su duplicación, en lo que sería dogma de biología. También crea zonas de reconocimiento proteico. Y bueno, la estructura primaria, a diferencia, la estructura primaria es lineal. Ahora vamos a hablar de la estructura primaria, en primer lugar. En esta imagen de la de izquierda podemos observar una cadena de ADN, pero no está en espiral o en el helicoidal, está en una forma lineal. Pero ojo, cuando tiene ya dos cadenas ya no está en una forma lineal, se puede decir que está en una forma helicoidal. O sea, si separamos una sola cadena, por ejemplo la cadena inferior de 5 a 3, podemos observar su estructura primaria. La estructura primaria del ADN es muy parecida a lo que es el ARN, pero la diferencia es que, obviamente, el ADN no va a tener la base nitrogenada uracilo. Además, la estructura primaria es una estructura lineal, tiene extremos libres, marcando el sentido de la cadena. Por ejemplo, en la parte inferior sería de 5 a 3 y en la parte superior de 3 a 5. Además, lo que sería que, o sea, por separado, 5 a 3 sería una estructura lineal primaria, y del 3 a 5 también otra lineal primaria. Y bueno, el esqueleto covalente lineal de nucleótidos unidos por enlaces fosfodieter con las bases hacia afuera. Es muy diferente, ¿no? Porque como son una sola cadena, las bases van a estar hacia afuera. A diferencia de la estructura secundaria, el esqueleto de ácido fosfórico y de las pentosas van a estar al exterior. En cambio, en la estructura primaria es al revés. Ahora vamos a hablar de la estructura secundaria y algunas de las características muy importantes, ¿no? En primer lugar, es una doble hélice, dos cadenas enrolladas estabilizadas por bases apiladas. Y el carbono 1 del azúcar del nucleótido complementario no es simétrico respecto a la base. Y por eso, consecuencia, van a formar un sucro mayor y un sucro menor, que luego voy a explicar. Por ejemplo, en la parte derecha en la imagen, podemos ver que la hélice no es exacta, sino que tiene como unas partes más largas y unas partes más cortas. Esos son los sucros mayores y menores. Otra característica de la estructura secundaria son las cadenas antiparalelas, que podemos observar en la imagen izquierda, donde una torre de 5 a 3 y otra de 3 a 5. Y esto permite el apareamiento exacto y replicación eficiente. Ojo, solamente una sola cadena sería de 5 a 3, por ejemplo, puede ser una estructura primaria. Pero si las dos cadenas ya están unidas, ya tienen la característica de ser antiparalelas. Entonces pertenecen a una estructura secundaria. Además, existe la complementariedad de bases, donde la adenina se va a unir con la timina y la guanina con la citosina. Y este principio asegura una copia precisa de reparación molecular. Es la base de la herencia. Y bueno, se une por puentes de hidrógenos entre lo que sería el grupo amino y el grupo carbonilo exocíclico. Como se puede observar en la imagen izquierda, grupo amino tiene su hidrógeno y este va a interactuar con lo que sería el grupo carbonilo de la otra base hidrogenada. Ojo, no exactamente con el grupo carbonilo, sino con el oxígeno. Y cuando un hidrógeno interactúa con un oxígeno, va a formar el enlace puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno, ¿no? Siendo con las características, podemos observar también que existe un centro hidrofóbico. Y en la imagen inferior de la izquierda se puede observar que al haber un esqueleto de azúcar, o bueno, en este caso pentosa con fósforo, esto van a generar interacciones hidrofílicas con el agua, pues, ¿no? Que está rodeándolo. En cambio, las bases nitrogenadas, al tener unas fuerzas de enlace de hidrógeno, a tener interacciones con el agua, bueno, no tienen interacciones con el agua, sino que al tener apilamiento de las bases, porque una va a estar encima de otra, y como las bases nitrogenadas son como anillos, van a formar también entre ellas mismas unas fuerzas de Van der Waals. Y al tener esos tipos de interacciones, el centro va a ser hidrofóbico, y donde van a estar las bases, y el exterior va a ser hidrofílico, donde está el azúcar y fosfatos.
Muy importante, también lo que sería los sutros. Por ejemplo, los sutro mayor y sutro menor. En la imagen se puede observar al sutro mayor, que es de 22 Armstrong, y el sutro menor de 12 Armstrong. Como les decía, una zona va a ser más larga y otra zona va a ser más corta. La más corta sería el sutro menor, y el sutro se refiere a espacios cóncavos que van a estar entre la cadena de ADN al tener una forma helicoidal, ¿no? Entonces el sutro menor va a ser de 12 Armstrong y el sutro mayor va a ser de 22 Armstrong. Y otra característica importante es que además de su centro hidrofóbico, esto va a generar o va a ser favorable estas interacciones covalentes y todas estas interacciones hidrofóbicas y hidrofílicas a generar una helicosidad, además que la cadena de ADN va a ser destrógira, o sea, va a girar a la derecha. Y va a favorecer esta helicoicidad, o sea, una forma helicoidal. Ahora vamos a ver de las variantes en la estructura del ADN. Muy importante este punto. La variante A del ADN aparece en condiciones de deshidratación o en híbridos de ADN y ARN. En híbridos de ADN y ARN. Muy importante este concepto. Y la Z-ADN se forma de manera transitoria en regiones específicas, ricas en guanina y citosina. Muy importante también para lo que sería los islas CPG, y además que tiene una resistencia a lo que sería el calor o una estabilidad térmica. Entonces vamos a pasar a hablar otra vez del ADN-A. Es una doble hélice pletonémica destrógira que conserva complementariedad y antiparalelismo. Presenta 11 pares de bases por vuelta y en un paso helicoidal de 2.8 nanómetros, por lo que es más corta que la forma B. Su diámetro es mayor, que sería 2,6 nanómetros. Y muy importante, siendo más ancha y compacta. Es más ancha y compacta, como se puede ver en la imagen. Además, los planos de las bases están oblicuas respecto al eje, con desplazamiento fuera del centro. El sutro mayor es estrecho y profundo, muy importante. Como se puede observar, su sutro mayor es estrecho y profundo, y su sutro menor es ancho y poco profundo. Su sutro mayor va a medir 1,1 nanómetros, en cambio su sutro menor 1,5 nanómetros. Y es característico en condiciones de deshidratación y en los híbridos ADN, híbridos ADN-ARN. Bueno, la forma B del ADN es la forma fisiológica predominante. Está en el cuerpo, o sea, nuestra forma de ADN es mayoritariamente la forma B del ADN. Y en la anterior diapositiva he explicado lo que sería el sutro menor y el sutro mayor. Entonces el sutro menor y el sutro mayor que había explicado es el mismo, lo que tiene la forma B. Entonces forma una hélice destrógira estable que presenta 10 pares de bases por vuelta. Vamos a ir a la imagen anterior. Un espacio entre lo que sería una base nitrogenada y la otra, como se puede observar aquí, va a ser de 3,4 nanómetros. Y mira, el sutro menor y el sutro mayor en total van a formar 34 Armstrong, ¿no? Entonces digo, la separación entre una base y otra base va a ser de 3,4 Armstrong. Entonces, si una vuelta completa, vean la parte azul o la parte roja de lo que sería el ADN. Una vuelta entera va a medir la suma de los dos, 12 Armstrong más 22 Armstrong, que sería más o menos 34, bueno, es 34 Armstrong. Pero en sí va a medir un poquito más, porque hay una diferencia, ¿no? Pero imaginemos que es 34 Armstrong. Entonces, si la diferencia entre las bases es 3,4 Armstrong, entonces en total una vuelta va a ser 10 nucleótidos, ¿no? Por eso que, vamos a pasar a la diapositiva posterior, por eso que presenta 10 pares de base por vuelta la B-ADN. Y un paso helicoidal de 3,4 nanómetros. Su diámetro es de 2 nanómetros. Y las bases están casi perpendiculares al eje y centradas, lo que da una geometría regular. El sutro mayor es ancho y profundo, a diferencia del ADN que es estrecho y profundo, ¿no? Este es más ancho.
Además es de 1,2 nanómetros, altamente accesible, y el sutro menor es estrecho y profundo. El menor es estrecho y profundo. Y es de 0,6 nanómetros, ¿no? Constituye la forma estándar del ADN en condiciones celulares. Esta no es una función entre ADN y ARN, este es puro ADN. Además es fisiológico. Es más estable y su forma interna del anillo también es más estable. Y es más estilizado, como se puede observar en la parte inferior. Ahora vamos a hablar del ZADN, que es el más delgado de todos. Por eso, al ser el más delgado, va a ser el más largo al mismo tiempo. Como se puede observar en la imagen, la imagen, la del ZADN, la parte inferior está como se ve en su forma cortada transversalmente, ¿no? Y se ve más delgado, ¿no? Porque también es más largo. Y bueno, es una doble hélice pletonémica levógira con 12 pares de bases por vuelta y un paso helicoidal de 4,5 nanómetros, siendo la más larga y su diámetro es menor, de 1,8 nanómetros, por lo que es más estrecha. Presenta alternancia transformacional del sin y anti en secuencias ricas en guanina y citosina, con eje irregular en zigzag. Muy importante que la ZADN está en zigzag y tiene lo que sería transformación sin y anti. Y bueno, el sutro mayor es prácticamente plano, de 0,3 nanómetros, y el sutro menor es estrecho y profundo, de 0,7 nanómetros. Y se asocia a condiciones especiales como alta salinidad o regiones reguladoras, ¿no? Ya hemos hablado de estas regiones, son importantes lo que serían las GPC, ¿no? Y además de que tiene una alta resistencia a lo que sería el calor. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del ARN. Ya hemos hablado del ADN, ahora del ARN. El ARN tiene una gran diversidad funcional y bueno, puede funcionar como mensajero, catalizador y adaptador. En su estructura primaria, el ARN tiene forma lineal, además de bases nitrogenadas y bases nitrogenadas también hacia afuera. Igual que el ADN, ¿no? Sus bases nitrogenadas van a estar hacia afuera. Y bueno, y van a ser base para síntesis proteica de región de reconocimiento y región catalítica, ¿no? Y bueno, va a formar lo que sería... tiene dos funciones, una información funcional, como síntesis proteica y catalítica, y una base para formar otros niveles de estructuras del ARN. O sea, que el mismo ARN se va a formar diferentes estructuras, también primaria y secundaria, y terciaria, a diferencia del ADN. La estructura, bueno, vamos a hablar de la estructura primaria. Ya hemos hablado de la estructura primaria, ahora vamos a hablar de la estructura secundaria. La ausencia de estructura repetitiva. Se observa una ausencia de estructura repetitiva a diferencia del ADN, porque el ADN tiene su base, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina, y siempre están formando enlaces y en un código genético, y van a formar los genes. En cambio, el ARN no va a tener esta función, por eso no va a haber una estructura repetitiva. Además, que no cumple la regla de Chargaff, como se puede observar en la imagen superior, hay uniones, por ejemplo, entre guanina y uracilocitosina, que no se puede... no se observa en lo que es el ADN, porque el ARN tiene una forma mucho más compleja y mucho más funcional a diferencia del ADN. El ADN es la base para lo que serían los procesos genéticos y la base genética. En cambio, el ARN es funcional y tiene diferentes tipos de características. Además, pueden tener estructuras en bucles y lazos o horquillas. Como se puede observar en la parte inferior, el hairpin y el stem loop. El stem loop son los lazos o las horquillas, ¿no? En la estructura secundaria. También en la estructura secundaria podemos observar al ARN mensajero. El ARN mensajero va a tener la función de tener a las bases importantes para lo que sería la síntesis de las proteínas. También vamos a tener ahora la ARN de transferencia, que también tiene estructura secundaria, y una estructura terciaria. En la parte derecha podemos observar su estructura secundaria, que, bueno, tiene una estructura en forma de trébol, ¿no? Distribuye regiones funcionales específicas, organización de empleamiento, y bueno, tiene puentes de hidrógeno, además de contar de un brazo D y un brazo T, un D-LOP y un T-LOP, o sea, un giro D y un giro T. Como se puede observar sus dos brazos, uno a la derecha, giro D, uno a la izquierda, digo, giro D, y en uno a la derecha, el giro T, además de una giro variable, como se puede observar en la imagen. Además, tiene un giro del anticodón, donde va a estar el brazo del anticodón, y este va a reconocer al codón. Y el codón es una parte
de 3 nucleótidos del ARN mensajero. En cambio, el anticodón pertenece al ARN de transferencia. Además, esa estructura de trébol sería la estructura secundaria, pero también existe una estructura terciaria, como se puede observar en la parte izquierda. En la parte izquierda se observa la estructura terciaria del ARN, que sería en una forma tridimensional, que se le llama estructura en L. Y bueno, esa estructura en L se puede observar, ¿no?, en 3D. Además, como se puede ver, también tiene su giro variable, o sea, variable loop, también el giro D o el brazo D, el giro del anticodón, en amarillo, el giro, también tenemos a lo que sería diferentes partes, como por ejemplo el giro T y el aceptor STEAM, que van a ser importantes más en lo que sería ocupar el espacio de lo que sería el ribosoma. Porque esta forma L va a facilitar una interacción con ribosomas y enzimas. O sea, en la vida real se va a ver en forma tridimensional, a diferencia de una secundaria, que es un tipo de trébol. En cambio, se observa como una L. Y bueno, ahora vamos a hablar del ARN ribosómico, que también tiene sus dos formas, tridimensional y secundaria, o terciaria y secundaria. El ribosoma es una ribosima, es muy importante. Es la única ribosima que existe. Porque las ribosimas son ARN que tiene una función como una proteína. Pero no es una proteína, es una ribosima. Muy importante, la ribosima, bueno, y tiene una forma altamente conservada, o sea, en diferentes especies va a ser muy parecida. Su función va a ser la de formar enlaces peptídicos. Tiene una actividad catalítica en la formación de enlaces peptídicos. Y bueno, está conformada por diferentes tipos de ARN ribosómico que van a surgir del nucleolo. Incluye el 28S, que es el principal catalizador y está ubicado en la subunidad mayor, y participa en la peptidiltraferasa. El 28S es igual al peptidiltraferasa. 18S es la subunidad menor, eso sí o sí, de subunidad menor, y es esencial para el inicio de la traducción. El 5.8S interactúa con el 28S, y el 5.8S estabiliza el centro catalítico, y el 5S apoya la estabilidad de la subunidad mayor. O sea, la subunidad menor va a ser el 18S solo, y la 28S, la 5.8S y la 5S va a formar la subunidad mayor. Y finalmente, vamos a terminar hablando de los tipos de ARN, muy diferente al tipo de ARN mensajero, ribosómico y de transferencia. El ARN mensajero va a codificar proteínas, el ARN ribosómico van a formar los ribosomas, como ya había mencionado, y el ARN de transferencia va a ser un adaptador, muy importante esta palabra, adaptador, que en su forma L, o sea terciaria, va a estar adaptada, bueno, va a estar en su forma ideal para lo que sería interactuar con los puntos EPA del ribosoma. También tenemos el ARN nuclear pequeño, que tiene diferentes funciones muy importantes en la maduración del ARN mensajero o del pre-ARN mensajero. El ARN pequeño, también nucleolares, que participan en el procesamiento y modificación química del ARN ribosómico. También el ARN de Cajal, el ARN microARN, que muy importante bloqueando la traducción, es muy importante. También el interferencia, que anula la expresión de un gen, al ARN telomerasa, que también forma un molde para la enzima telomerasa, y también tenemos al ARN de largos no codificantes y el piRN, ¿no? O también se le llama PIWI, y protegen la línea germinal de los elementos transponibles. Principalmente los muy importantes que vamos a ver van a ser el Cajal, small nucleolar, también lo que sería el PIWI, el CRN y el ARN telomerasa, que vamos a observar en las posteriores clases. Bueno, para terminar, me basé en libros de biología molecular como sería Albers, Cooper, Lodich. Y bueno, espero que les haya servido toda esta información y hasta la próxima.